Qué bueno, porque yo no. Pero ahorita nos echamos un... Sí, exacto. Trajeron de desayunar. Muy bien, vamos. ¿Trajeron su libreta? ¿Trajeron dónde anotar o algo? ¿No? ¿Nada? Sí. Muy bien, tienen sus Biblias, ¿verdad? Ahora vamos a tomar clase. Vamos a ver qué es lo que el Maestro de Maestros, Dios Jesús, nos enseña, ¿verdad? Y para ello, como ya saben, pues vamos a orar para que Dios sea el que hable a través de nosotros y que nos hable el corazón. Padre Santo, gracias Señor porque eres bueno, gracias Papito lindo por ese tiempo de alabanza, de adoración, Señor. Todo lo hacemos conforme a tu voluntad para agradarte, Señor, sabiendo que tú te agradas, Señor, también de nuestros hechos, de nuestros actos, para que cuando nosotros cantemos, nuestra alabanza suba, Padre. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todo mal, de toda maldad, que quites todo distractor de nuestra mente, que limpies todo este espacio, este tiempo, Señor, que lo apartes, Señor, para tu enseñanza, Padre, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo esté ministrándonos, que hable a través de mí, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, en el nombre de Jesús, y que se haga tu voluntad en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Listo. ¿Qué tema creen que nos toca el día de hoy? La mayordomía. Ándale. ¿Alguien sabe qué es la mayordomía? ¿No? Según la ley bajo su... ¿Mande? En la católica, ¿qué es la mayordomía? Unos encargados de la iglesia y de servicios particulares. ¿Alguna idea, Silvestre? ¿Alguien que trae guitarra? No, no es cierto. Que se le olvida la guitarra. ¿No? ¿Alguna idea, Leti, de la mayordomía? ¿No? Pastor Alex, acerca de la mayordomía, ¿algún comentario? Administrar, exactamente la palabra correcta es administrar. Es administrar. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos entrega. Estamos hablando de la cuestión financiera, pero los administradores, el tiempo, cualquier tipo de administración Claro. que Dios nos entrega. Saber administrar bien, de acuerdo a los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios. Correcto, muy bien, pastor. Bien, bien, bien. Tienes 10. Angie, ¿alguna idea acerca de la mayordomía? Sin ver en el celular. Todo lo anterior, ¿no? Dios conforme vas creciendo en su camino, ¿no? Es saber también escucharlo y es muy importante pues para que la mayordomía dé fruto conforme a su voluntad. Muy bien. Pues todos ya se saben la clase, ya terminamos. No, no es cierto. Vamos a complementar conforme a la palabra, según lo que estudié, un poquito. Se ríe César. Bueno, la mayordomía para Dios. Obviamente sabemos y entendemos básicamente qué es, porque de hecho hasta en la ley, bajo los términos de usos y costumbres, por eso vemos que de repente pues hay en el pueblo, o en algunos pueblos que hacen muchos ritos o muchas acciones a veces religiosas, místicas, y que están protegidas por la ley, bajo esa ley, de la ley de usos y costumbres, ¿cierto? Por eso vemos que a veces pues hay cuetones en todos lados y a todas horas y todo el día, y bueno, un montón de situaciones, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, como saben ustedes, a mí me gusta la etimología, vamos a ver la raíz de la palabra, y quiere decir préstamo, de latín major domus. Major, así como se oye, major en latín, domus, así como se oye, major domus. Que quizás se pronuncie mayordomus en latín. Y dice el mayor de la casa, eso significa el mayor de la casa. Mayordomus, el mayor de la casa, por aplicarse al criado, escucha bien, al criado principal de una casa donde está sirviendo. Por eso somos servidores. Dice, o el encargado en una congregación o cofradía, compuesto de major o majoris, que sería mayordomus, casa, el mayor de la casa, el principal de la casa.
referente a los servidores de la casa, no dueño de la casa, sino servidores de la casa. Criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. ¿Se acuerdan de los hacendados en la historia? Que habían mayordomos y eran los principales que ordenaban a todos los peones, a todos los demás, en los que pagaban la raya, los que hacían que el trabajo se cumpliera y que todas las cosas llegaran a su término, a su cumplimiento, ¿no? Entonces, ese era un mayordomo. En griego, vamos a ver en griego la etimología de griego, el pasado fue en latín, ahora es en griego y dice mayordomo viene de aikinomos, con K, aikinomos, de aikos. ¿No salgo en la tele? Aikos, que quiere decir casa, y nomos, que significa ley, y epítropos, que significa dispensador o administrador. Dispensador es el que está dispensando, el que está dando, otorgando, dando o delegando. ¿Sale? Entonces básicamente pues es como redundar en lo mismo en las etimologías. Dice, los fieles tienen la responsabilidad de dirigir y disponer del llamado eclesiástico, es decir, en la iglesia, según el cargo que tú tengas, puesto que deben ser cuidadores. Una persona que entiende que es una servidora de Dios en una iglesia, sabe que es solo administradora de lo que Dios nos da. Cuando tú estás trabajando en una iglesia, o quienes ya trabajaron en una iglesia anteriormente, eran administradores, eran servidores, que era lo que nos correspondía hacer, administrar la información según las necesidades de la gente. Era administrar los recursos de la iglesia, los recursos económicos, recursos materiales, en el caso de los pastores, los recursos humanos, es decir, las personas que estaban apoyando o están apoyando una obra. ¿Son dueños? No son dueños de la gente, solamente son administradores. Igual todos somos empleados del mismo Dios, ¿no? Todos somos empleados del mismo Dios. Todos. Dice, una persona que entiende que es servidora de Dios en una iglesia sabe que es solo administradora de lo que Dios le da a una o varias personas, es decir, a los servidores. Como mayordomos servidores, administran las cosas según de alguien más, que en este caso pues es Dios. Por lo tanto, debemos entender que la iglesia y sus recursos humanos, económicos, sus bienes en general, solo son de Dios y para su servicio. Aquellos que están como administradores o mayordomos deben entregar cuentas aún de las palabras que ellos hacen y dicen, siendo que rinden resultados al Supremo siempre. Quiere decir que como administradores debemos tratar bien a la gente que trabaja junto, no para nosotros, sino junto con nosotros. Debemos tratar bien a la gente siempre. Debemos ser amables, debemos ser corteses. Si hay necesidad de hacer reprenda, hacerlo con inteligencia, con madurez y con diligencia. Con cierta altura y nivel de madurez, ¿cierto? Imagínate a un capataz que esté ahí con el látigo a cada rato de cualquier cosa. Al rato se le va a ir el peón o se le va a ir encima, ¿no? Pues es natural que reaccione. Imagínate, tienes que tratar siempre bien a la gente. Eso también es mayordomía, ¿no? Vamos a 1 Corintios, capítulo 7, versículos 21 a 24. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 21 al 24. 7, 21 a 24, exacto. Voy a leer una versión y luego leemos la que tenemos en pantalla, ¿sale? Aquí voy a leer una versión que dice Hispanoamérica y dice, eras esclavo cuando recibiste el llamado, no te importe, si tienes ocasión de recobrar la libertad, aprovéchala, porque quien es llamado por el Señor siendo esclavo, se refiere a esclavo del pecado, dice, se convierte en liberto del Señor, Dios nos dio libertad del pecado. Dice, y quien es llamado siendo libre, se convierte en esclavo de Cristo. Ahora somos esclavos voluntarios de Cristo.
Dice en el 23, ustedes han sido rescatados a buen precio. El precio pues es la muerte y la sangre de Cristo, ¿verdad? Dice, no se hagan esclavos de las realidades humanas. La humanidad vive unas realidades diferentes a las de los hijos de Dios. ¿Se habían percatado de esto? Ya lo habíamos leído seguramente, ¿no? Pero la realidad humana, ¿qué es? Decadencia, mortandad, daño, ofensa, prejuicio, ¿no? Maltrato, propiamente esclavitud, en cualquiera de los sentidos, ¿no? El mundo solito se está autodestruyendo por medio de la comida, porque toda la comida ya está leudada, ¿no? Aunque las riegan con agua, pero pues las frutas y las verduras a veces son con aguas tratadas y no está 100% pura. Esas son realidades humanas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que vemos en la televisión, películas, series, que para mí también son telenovelas, ¿no? Solo que con formato diferente, ¿no? Algunas de mucha calidad, otras de pésima calidad, pero al final casi siempre es lo mismo, ¿no? Es muy poco lo que a veces puedes filtrar para ver y estar en una sintonía correcta y sana, y a veces hasta con un buen mensaje quizá. O enredan un buen mensaje con algo malo y ya te ven en una idea mala. Esa es la naturaleza y la realidad humana. La contaminación físico, espiritual, mental, en todas las áreas. Y una mala idea, si la dejas permear, te puede llevar a malos actos. Esa es una realidad humana, ¿sale? Entonces aquí dice, en el 23, dice, y ustedes han sido rescatados a buen precio. Dice, no se hagan esclavos de las realidades humanas. Que cada cual, hermanos, permanezca ante Dios en el estado que tenía antes de que fue llamado a la fe. Dice, si antes éramos esclavos del pecado por Cristo, y por Cristo somos libres, entonces somos sus esclavos voluntarios, porque nos dio Dios la libertad y a Él nos debemos. Es decir, si antes teníamos vicios, ¿no? Les había comentado que yo fumaba desde los 9 hasta los 20 años, ¿no? Y hablaba groserías y hacía concursos de albures y veía un monito que acaba de fallecer hace poco y yo escuchaba a ese señor. Yo lo veía y hacía concursos, de verdad. Me iba de pinta en la primaria, entonces pues eran como algunos de los vicios que yo tenía, ¿no? Entonces, si Dios nos liberta y nos da o nos dice que debemos de cuidar aún las palabras que dirigimos, aún en eso debemos rendirle cuentas a Dios. Dios no solamente, dicen por ahí, nos lavó la cabeza, sino todo lo demás. Nos hizo limpios, nos hizo adeptos. Y si nos trajo a libertad, voluntariamente, en reciprocidad, deberíamos de servirle ¿a quién? A nuestro libertador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Obviamente para el creyente, ¿verdad? Ya tenemos aquí la otra versión, dice Reina Valera. Esa es como que a lo mejor la más habitual de la que leemos, ¿no? Dice, fuiste llamado siendo siervo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fuiste llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, Él fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca con Dios. Somos de Dios. Si Dios es el creador del cosmos, del todo, del dinero, del conocimiento, de la sabiduría, del tengo, del no tengo, aún a Dios debemos de entregarle todo eso. A veces no lo podemos comprender o entender o asimilar porque no es agradable. ¿En qué casos? Hay ocasiones en que si tú vas a predicar o evangelizar a un hospital, pues puedes ver o predicarle a una persona que está en fase terminal. Y hay gente que está agradecida todavía con Dios. Fui con unos amigos hace años allá en Joquisingo, bueno, está relativamente cerca, cuando fue lo del temblor. Fui con mi hermano y otros hermanos de otra congregación en la que estábamos trabajando y sirviendo. Y bueno, el punto es de que fuimos y habían pues un montón de casas derribadas, destrozadas, porque muchas son de adobe, y se acercan dos señores, una señora de la tercera edad, quizá no tan grande, pero de la tercera edad,
A mí me sorprendió su respuesta cuando le pregunté, le digo, buenas tardes señora, ¿qué se le ofrece? ¿Quiere ropa? ¿Quiere comida? ¿Quiere esto, lo otro? ¿En qué le podemos ayudar? ¿O quiere que oremos por usted? Y la señora solamente me dijo, pues yo solamente quiero agradar a Dios y quiero que oren por mí para darle gracias a Dios porque estamos vivos. Le digo, muy bien señora, sí, claro que sí, con gusto. Le pregunté, ¿cuál es su casa? Me dice, ¿ves todos esos escombros de ahí? Ahí vivíamos, yo y mi esposo. Y ya no tenían esa noche donde quedarse, literal. Y aún así, agradece. Es literal. Tengo fotos, por ahí saqué un video. Ahí mi hermano va a servir y ministrar fuera de la iglesia. Esto no lo comenta él, pero sí lo digo yo. Y es real también. Aquí en el centro de Toluca hay una persona que está viviendo en unos cajeros de X banco y ahí se queda en las noches. De repente en las mañanas, mi hermano lo ha ido a visitar, o en la madrugada, en la noche, cuando se aparecen estas personas, y mi hermano pues va y le ofrece comida, le ofrece una cobija o algo que necesite, o simplemente platicar con él. Mi hermano platicando con él, este señor resulta que tiene cáncer terminal, vive en la calle y predica la palabra de Dios en ese estado. ¿Qué clase de administrador eres? ¿No? Es real. ¿Conoces el lugar donde vives? ¿Qué tanto eres servidor de Dios? ¿Qué tanto mayordomeas tu tiempo, tus recursos, tu trabajo? ¿Qué tan agradecido realmente eres con Dios? No solamente es gritar, alzar el dedito y querer señalar a todo mundo. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero Dios no es hijo de cualquiera. Ni nosotros somos hijos de cualquiera, somos hijos de Dios. Y tenemos que aprender a aprender. Aprender a obedecer. Primero a servir, si quieres que la gente te siga. Y a veces nos quejamos de todo lo que tenemos, porque nos falta un chicle, nos falta cualquier cosa, ¿no? Ese ser es un ser mayordomo. ¿Cómo dice la palabra de Cristo Jesús que se vino a ser qué? Siervo, servidor, vino a ser mayordomía, nos vino a enseñar. Y nosotros solamente queremos dirigir nada más así, con un dedo, y sucio además, ¿no? ¿No? Tenemos que aprender. Sí se está ampliando un poquito la perspectiva de qué es un mayordomo, qué es un servidor. ¿Sí? Bueno, pues vamos a Génesis, y vamos empezando, ¿eh? Vamos a Génesis 39, del 3 al 6. Mientras lo encuentran, me encontré a un misionero, un amigo, hace poco, antier ayer. Platicaba con él, Génesis 39, del 3 al 6, perdón, 3 a 6. Y este amigo, este brother, pues me comentaba algo que es real, que a veces hay mucha gente dentro de la iglesia, del pueblo de Dios, que no sabe qué es realmente salir y servir allá afuera, ¿no? Y todo lo queremos cómodo, calientito, que no haga frío, que no tenga frío en los pies, ¿no? Hay gente que dice, sí, mañana llevo cobijas, mañana llevo ropa a la gente que está en la calle. Yo les digo, ellos tienen frío hoy, tienen frío ahorita tienen hambre.
Hoy tienen 3 días que no han comido. Esa es la mayordomía. ¿Qué haces con lo que tienes? Si ya tienes de más, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar que se eche a perder? Hay gente que simplemente lo tira. Ya no sirve, fuchi, ya no quiero. Mi hermano se ríe porque luego dice la palabra que honra a quien honra merece, ¿no? Pero lo digo de la manera más sensata y honesta. Y se ríe y estábamos platicando acerca de ese tema y decía que dice, es curioso a veces servir, porque a veces los que necesitan ponen sus peros, se ponen sus moños, porque le dicen, oiga, le dice mi hermano, oiga, le traigo una Pepsi, ay perdón, ya dije marca, bueno, le traje tal marca de refresco, ¿no? Porque lo piden, no, les das agua, no la quieren a veces. Le traje tal marca de refresco, oiga, ¿no tiene de la otra marca? No, no la quiero, llévesela. ¿Es en serio? ¿Es de verdad? Eso sucede. Y de todo nos quejamos como seres humanos, ¿no? Es en serio. Y se la regresan, le dicen, no, yo no quiero de eso, quiero de la otra marca. Imagínate si Dios viniera ahorita y nos hiciera un examen. Ándale. Qué silencio, Dios mío. Bueno, vamos a leer mejor, ¿no? Bueno, dice en Génesis 39, del 3 al 6, dice, vio su amo que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Egipto a causa ¿de quién? De José. Jehová bendijo a Egipto por causa de un santo, por causa de José. Y dice, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, estaba carita el tipo, ¿no? Bueno, voy a leer la otra versión, que igual es Hispanoamérica, y comentamos. Dice, y mientras estuvo allí, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, o sea, que Dios estaba con José. ¿Quién se dio cuenta? El rey. O sea, José era un empleado, era un chacho, era un sirviente nada más. Dice, pues todo cuanto emprendía, prosperaba. ¿Por qué creen que prosperaba José? Porque buscaba a Dios, ¿alguien más? Era obediente, ¿no? Era obediente a Dios. Si tú eres obediente a Dios, Dios te va a respaldar y en automático los demás te van a seguir. Si alguien no te sigue, quizá no eres tan obediente ni tan diligente. ¡Auch! Y dice, pues todo cuanto emprendía prosperaba. Esto hizo que José se ganara la empatía de su amo, el cual lo hizo su hombre de confianza y le confió la administración de su casa y de todos sus bienes. ¿Tú le delegarías la administración de todo en absoluto, de todo lo que tienes a alguien? Yo nada más veo sus ojos de plata así. ¿Dependiendo de qué? De quién es ese alguien. ¿Qué tendría para ti, cómo tendría que ser esa persona para que tú le des? ¿Mandé? Honesto. ¿Qué más? Trabajador. No, pero me estás describiendo aquí a tu esposo. No, pues eso no se vale. ¿Qué más tendría que tener, César? De lo que se entera uno. ¿Nada más? Pues cosas que te hagan confiar precisamente en la persona, ¿no? Tú, César, pastor.
Ajá. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Ok, a los hijos que sean de conciencia madura. Ok, sí puede ser. Sí, sí, así es. Sí es correcto, pastor. Sí, pues tienes que tener a alguien de confianza que sepa acatar órdenes, que lleve un orden, ¿no? Que tenga diligencia y que sepa actuar cuando debe de actuar. Sí. Ajá. Así es. Sí es diferente la administración que Dios nos da a realizar. Sí. Así es. Sí, pastor, gracias. Gracias, pero sí tienes razón, es diferente cuando, bueno, es relativamente diferente cuando tienes responsabilidades humanas. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo precisamente, ¿no? Nos damos cuenta que por tener una vida diligente espiritual, se manifiesta la bendición en lo material. ¿Tú crees que nada más le delegaron más trabajo a José por estar tipo? Claro que no, desde antes dice, vio a su amo que Jehová estaba con él, vio su amo, el rey se dio cuenta que José era diligente con su Dios, que no era el mismo de él, del rey, que era diligente con su Dios, y como vio que su Dios lo respaldaba por obediente, entonces le dio más, le dijo, ten, se manifestó en lo material, ¿sí o no? Entonces sí se manifiesta en lo material y Dios también aplica en lo material. Por supuesto que sí. La obediencia de Dios se manifiesta también en lo material. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios te respalda. Si no eres obediente a Dios, ya todo le pones pero y de todo brincas, Dios no te puede respaldar. Sí, 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 claro. Así es. Sí, sí, entonces era como el hijo pródigo, pastor. Pues sí, no es lo que está diciendo. Administrar a los hijos también, sí, claro. Enseñarles, sí. Sí, son los recursos humanos, por así decirlo, que tienes que también administrar, ¿no? Enseña al niño su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. En eso tienes tu principio de administración. Así es. Ok, gracias, pastor. Sí, pues sí, tenemos que ser administradores tanto de los recursos materiales, de los recursos humanos, como de primeramente del recurso espiritual. Es lo primero que tenemos que atender. ¿Qué tanto yo le doy de mi espiritualidad a Dios?
o qué dejo que su espíritu habite en mí, qué tanto dejo que eso ocurra o suceda. Y el resultado que puede ocurrir, pues es esto, que te deleguen mayor responsabilidad y obviamente también beneficios, porque no nada más es servir por servir a Dios. Y aquí escribió adelante, José era una persona que por caminar con Dios fue honrado por Dios mismo y le dio gracia delante de su amo, que era el rey. Después de que su amo se dio cuenta de que todo lo que hacía en Dios era prosperado por obediente a Dios, por lo tanto le confió todo en absoluto y fue el segundo después del rey. Aún el mundo te honra por ser obediente a Dios. Digamos que el rey primero no era creyente. Si leemos aquí con atención, leemos antes y después. No era creyente. Ya eso se refiere con el mundo, ¿no? Tiene su reino, tiene su potencia, su capacidad limitada, pero la tiene. Cuando tú eres obediente a Dios, la gente se da cuenta. La gente no creyente, no cristiana, se da cuenta de quién eres. Ah, el cristiano. Ah, el aleluyo. Ah, el que sabe de la palabra de Dios. Como quiera que te digan, por bueno o por malo, la gente se da cuenta. Somos luz en medio de las tinieblas, por eso tenemos al Padre de las luces, ¿no? Y a eso se refiere. ¿Y qué luz debe brillar? La luz de la palabra. Por eso tenemos que consumir palabra de Dios. Y sin que te des cuenta vas a dejar emanar esa luz. Y la gente se da cuenta de esa luz. Y es cuando la gente incluso te puede honrar. Haciéndolo a él que está yendo a la iglesia y es diligente y su familia está en orden y todo está bien. Tiene la capacidad, se ve porque es una persona honorable. La gente nos honra cuando hacemos la voluntad de Dios, claro. Si no, pues también nos ven. Ah, mira ese que... ese no se la den. Traigan otro. Vamos a Proverbios 19, 17. Proverbios capítulo 19. 17, verso 17. Voy a leer primero una versión y luego la que encontremos aquí. Sí, 19, 17. Dice, quien favorece al pobre, presta al Señor y recibirá su recompensa. Es un versículo bien cortito. Quien favorece al pobre, presta al Señor y recibirá su ¿qué? Su recompensa. Cuando tú eres un servidor, un diácono, un mayordomo de Dios, todo lo que tú haces para Dios, Dios te lo va a recompensar. No hay que trabajar por la recompensa, sino por gratitud a Dios. Dios, tú hiciste esto conmigo, de gracia recibí, de lo que no me costó, a quien sí le costó, y de gracia lo doy. Es decir, recibo la palabra y yo doy la palabra. Cuando tú llevas a acción todo esto que hemos aprendido de hacer con la gente de la calle, de los hospitales, de ir a predicar, evangelizar, servir en la iglesia, hacer o no hacer, cuando Dios lo pone en tu corazón, Dios te va a dar una recompensa cuando lo haces de manera genuina, ¿no? Si es, ay, para que me vean, para que yo esto, para la foto, para eso, pues no, ¿verdad? No, ahí no aplica, ni en el trabajo aplica, ¿no? Dicen, ay, ese barbero, ¿no? ¿A poco no? O en la escuela, ¿no? Que también hay de repente sí quien está barbereando con todos los maestros ahí. El barco le dicen, ¿no? Y dice, quien favorece al pobre presta al Señor y recibirá su recompensa. Y escribí, en ocasiones encontramos que la mayordomía va más allá de una congregación y es ser servicial aún fuera de ella, fuera de la congregación donde estás. En la calle al pasar a alguien o darle pan al que pide, darle agua, darle ropa, comida, o la misma palabra, es decir, cuando predicas o evangelizas. Dice, cuando prestas ayuda a alguien que lo necesita, por lo mismo vemos que el ser hijos y mayordomos
va más allá de estar encerrados en una congregación y salir a la sociedad, a dar un poco más allá de lo que la sociedad también nos ha otorgado. Va más allá de solo recibir por años en una silla. Llega el momento, no digo que sea ahorita para nadie, pero llega el momento en el que Dios te agita y te mueve. Yo quiero hacer, porque Dios pone el ¿qué? El querer como el hacer, exacto. Dios es quien lo pone. Tampoco ni te presiones ni que nadie los presione, que Dios lo ponga en tu corazón. Cuando sientes que es el momento lo vas a saber. Vamos a Romanos 6:16. Romanos capítulo 6, versículo 16. 6:16, ya lo tienen algunos. Voy a leer primero esta y luego la otra. La pasada creo que no la leí de acá, ¿verdad? De la pantalla. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Aquí está hablando de lo que el pastor comentaba hace unos minutos, en la parte y en el área espiritual. Dice Romanos 6:16, Reina Valera, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hasta aquí se entiende, ¿no? Porque puedes ser un servidor de alguien, en cualquier sentido. Pero cuando entramos a un terreno espiritual, aquí dice, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¡Auch! Aquí Dios nos aprieta los tornillos, ¿no? Y dice, sea del pecado para qué? ¿Qué resultado tiene? ¿O qué paga es? La muerte, dice ahí. Qué fuerte, ¿no? Imagínate, dice, sea del pecado para la muerte, estás en desobediencia, en rebeldía, de todo hay movimiento, hay queja, movimiento contrario, hay situaciones que no avanzan por ese mismo tema o sentido. Y pues ahí tiene también su pecado, perdón, su paga, que es la muerte, dice, o sea, de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. La palabra o término justicia, según se quiere decir que es darle a cada quien lo que le corresponde. Si es algo bueno o es algo malo. O algo benéfico o algo no tan benéfico o agradable, ¿no? Dios es justo, primero empieza con nosotros. Y dice, si es de la obediencia para justicia. Lo que estaba practicando Moisés con el rey, ¿qué era? Según esto, ¿obediencia o era pecado? Era obediencia, ¿no? De José, perdón. De José. ¿A quién estaba obedeciendo José? A Dios en primer lugar. ¿Estaba en contra del rey? Claro que no. Primero obedecía a Dios y ponía a Dios en primer lugar, pero también obedecía en segundo término al rey. Todas sus leyes, sus reglas, sus dictados, que literalmente se hacían ley. Exacto, las autoridades son puestas por Dios. Sí, y bien lo acabas de decir, o sea, hay autoridad limitada aún en la iglesia, en la congregación, en el trabajo, en la escuela, en tu casa, ¿no? Los padres, pues son la autoridad de los hijos, ¿no? Y aún de los nietos. En la iglesia también hay autoridades. Y si enfrente o al lado hay desorden y desobediencia y el que tiene la tutela de ese orden o de guardar ese orden se mantiene bien y está en orden, pero los demás están en contra, ¿Dios a quién va a respaldar? Pues al pastor, al que tiene la correcta obediencia, ¿no? El seguimiento a Dios. Y con los demás, Dios va a tener un trato diferente. Eso ya es distinto. Dios te va a respaldar y la gente se da cuenta. Creyentes y no creyentes, ¿no? Y de ahí que también se cobra la confianza para tener una mayor parte de obediencia o no obediencia, ¿no? O de responsabilidad y no responsabilidad. Y en la parte espiritual es todavía más fuerte,
porque ahí ya entraríamos en terrenos propiamente espirituales y pues ya tiene que ver también cuestiones con ángeles y con demonios. Ahora sí que con ángeles y con demonios. Con ángeles y con demonios, ¿no? En un sentido estrictamente espiritual. Sí, hay en una persona diligencia, coherencia conforme a la palabra de Dios. Los que van a estar alrededor de esa persona van a ser ángeles, cuidándolo, protegiéndolo, ministrándolo, quiere decir sirviéndolo, dice la palabra. Pero si una persona está del otro lado, en lo contrario, ¿qué tipo de ángeles va a tener? Ángeles caídos, va a tener demonios. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es correcto. Pero si tú tienes, digamos que está el restaurante, ¿no? Y hay un montón de basura ahí y tienes ratas, ¿qué tienes que hacer? Si tú limpias, las ratas se van solas. Por eso dice, resistid al diablo y huirá de ti. Y ese resistir es no con tus propias facultades, sino con el poder de Dios, lo que Dios te da a ti. ¿De dónde tomas ese conocimiento y sabiduría para tomar esa acción? De la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, volvemos al mismo punto, Dios te va a respaldar y aún la gente te lo puede reconocer. Wow, le pasó, le hicieron, le deshicieron y todo aquello, pero se mantuvo en Dios. Lo hemos visto a lo mejor en alguna congregación, en alguna iglesia, en algún trabajo, en la escuela. No, ese maestro es, a veces tuvimos maestros que eran muy exigentes, muy estrictos, ¿no? Y nadie los quería al principio, pero después fueron los más queridos, por lo mismo, porque te enseñaron diligencia, ¿no? Porque te exigían, te pedían, a ver, yo sé que tú puedes, párate, hazlo, ¿no? Y así tenemos que ser. Si somos luz, es porque también podemos enseñar, es porque también somos maestros. Y no de nuestra propia luz, sino de la luz de la palabra de Dios. Y al final todo lo hace Dios, al final lo vamos a ver. Vamos a Romanos 6:17. Pastor. Aquí en Romanos 6:17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Qué quiere decir esto? Primero aquí dice, pero gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, lo que se refiere al pastor, ¿no? Si antes teníamos debilidades, flaquezas más fortalecidas, aunque suene irónico, pero si lo razonamos está, creo que bien dicho. Dice, aunque eras esclavo del pecado, dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Quiere decir que cuando ya Dios te llamó, dice, de manera voluntaria, tú ya te conviertes en una persona diligente en buscar y seguir a Dios. Dios, recordemos que es el que hace el querer, pone el querer como el hacer. Dice, aunque eras esclavo del pecado. Cuando dice, aunque eras, está hablando en tiempo pasado. Lo que hacíamos antes, ¿no? Los vicios, las fiestas, el rock and roll y todo lo que decían, ¿no? Entre otras cosas, cada quien obviamente en su contexto. Dice, éramos esclavos de cosas que nos llevaban a situaciones nocivas, perjudiciales. Dice, habéis obedecido, ya está hablando en tiempo presente, habéis obedecido de corazón, de manera genuina, que nadie te esté obligando, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando nosotros empezamos a obedecer a Dios, nos convertimos en la propiedad de Dios, dice, porque nos entregó a lo que conforme a la palabra nos hace salvos, que es la salvación de Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Romanos 6:18, porfa, nada más cambias un verso.
Y dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, primero éramos esclavos del pecado, estábamos sin Dios, vivíamos sin una ley moral ni ética que estaba fuera de Dios. Hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos, si queríamos no dormíamos en días, también me pasó, y teníamos una vida de desorden. Cuando Dios nos llama, nos lava, nos limpia y nos hace adeptos y nos ayuda a tener una buena convicción por un cambio de mentalidad. Hay una palabra que se llama metanoia en griego y quiere decir cambio de mentalidad o de parecer. Cuando es de raíz la convicción, Dios nos va a encaminar propiamente a su camino. Y dice en el 18, y libertados del pecado, Dios nos da esa libertad. Cuando, ¿se acuerdan a lo mejor de aquellas películas en cuando había la temporada de los reyes, quizá en el medievo, la Edad Media, que habían reyes y habían plebeyos y habían esclavos literales, que en algunos países todavía los hay, físicos? Cuando llega alguien a comprar o a liberar, por X o Y razón, ellos en automático, en agradecimiento, les dicen, yo te debo mi vida, porque tú me libertaste de aquel. En ese sentido, podríamos ser agradecidos. Y digo podríamos porque tenemos libertad en Dios de hacerlo y no hacerlo incluso cada día, ¿no? Podríamos elegir si seguir o no seguir, si servir o no servir a Dios. Una cosa es seguir y otra cosa es servir. Si yo lo sigo, voy a hacer todo lo que eso implica. Si yo le sirvo, quizá ya avance un poco más en ese entendimiento y Dios te va a poner el llevar a la acción, fuera de la comodidad de donde estás. Dice, vinisteis a ser siervos de la ¿qué? De la justicia. Hay cristianos que ya de repente pues cambian tanto su forma de pensar y de parecer. Si antes se bajaban del carro a pelear, ahora ya se bajan a predicar. Que les avientan el carro, que los chocan, que esto, que aquello. Obviamente pues hay que arreglar las situaciones legales, ¿no? Si te chocaron, pues que te paguen y cosas por el estilo. Entonces hay que checar qué es lo que realmente viene de parte de Dios en tu acción, en tu forma de actuar, en tu forma de proceder cada día. Dice, el obedecer a Dios completamente nos hace libres y protegidos, de tal manera que somos esclavos de nuestro libertador, pero aún así de manera voluntaria, donde está nuestra capacidad de decidir y obedecer la sana doctrina. Vamos al resumen. Salmos 24, 1, 8. Salmos 24, 1 al 8. Aquí va el versículo matón. Ahora aquí va el versículo más fuerte para todo el ego, para todo el orgullo, toda la soberbia, para todo tipo de altivez, ¿no? En el que cuando nos subimos en nuestro ladrillito de arrogancia, ahí nos tumba todo. Salmos 24 del 1 al 8, lo voy a leer primero y luego lo buscamos acá enfrente. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Se acuerdan que hemos leído también acerca de que Dios creó el todo y regresó después de resucitar a llenarlo todo, a llenar el cosmos, toda la creación, con su esencia, con su vida? Lo leímos en estudios anteriores. Y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo máximo y lo mejor que podamos dar, que podamos ser, incluyendo en nuestra edad o en nuestra mejor forma espiritual, tengamos la edad que tengamos. Dios es dueño aún de todo eso y aún de su plenitud, la plenitud de la tierra, la flora, la fauna, todo en absoluto, la física, la química, todo le pertenece a Él. Y dice, el mundo y los que en él habitan.
Creyentes y no creyentes, todos somos creación de Dios. En Salmos 24, 1, 8 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, si nosotros realmente somos hijos de Dios, eso se va a notar tarde o temprano. Y como lo leímos con José, por reyes, por principales o por cualquier persona que nos observe, nos pueden honrar o nos pueden decir, pues tú eres un mal hijo de Dios o una mala hija de Dios, por esto y aquello. Una cosa es que nos hagan señalamientos, y me incluyo si quieren, a manera de ejemplo, que nos hagan señalamientos porque realmente hicimos algo mal, o que nos hagan señalamientos porque quieren atacarnos por hacer las cosas bien. Es muy diferente, es muy distinto, hay un mar de diferencia. El que es hijo de Dios se nota, ¿no? El que es hijo de millonario se nota. El que es hijo de, sin ser despectivo, de una persona que no tiene mucho recurso económico, se nota, ¿no? Así también se va a notar si somos o no hijos de Dios, si somos sus servidores o no somos servidores de Dios. Dice, de cualquier manera y forma, todo el cosmos es de Dios. Solo administramos lo que de amor hemos recibido y administramos para bien lo que nos toca tener temporalmente. Temporalmente. Demos todo a Dios, aún lo malo, para que nos indique qué hacer y seamos libres en Él, de Él y para Él. Entonces, Dios nos dio la vida. Dios nos trajo a libertad espiritual. ¿Qué vamos a hacer con esa libertad espiritual? Podemos estar como el señor del cajero en una situación pues dañina, precaria, y aún así ser agradecidos, o podemos estar en un lugar bonito, tibio, caliente, cómodo y no hacer nada. ¿Qué diferencia en la práctica hay de ser hijos de Dios? Qué fuerte, ¿no? Y si salen en la calle a lo mejor se encuentran en otras historias también, o cuando les toque hacerlo. Ser hijo de Dios, ser servidor de Dios, va mucho más allá que tener conocimiento, que tener algunos recursos que son temporales, que a veces hay más, a veces hay menos. Y también la palabra lo enseña, ¿no? Hay que ser administrados aún y saber cuándo llegan las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Que también viene esa enseñanza en la palabra. No quiere decir que no pases cosas malas, más bien quiere decir a quién vas a acudir y cómo vas a reaccionar cuando las cosas no agradables lleguen. Dios nos previene. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, dice la palabra, pero luego dice, confiad. Yo ya he bendecido al mundo, dice Dios. Es necesario que pasemos y padezcamos cosas, situaciones. Hay diferencia de cuando padeces cosas por ser honesto y honrado, a que te atrapen porque estás no siendo ni honesto ni honrado. Hay mucha diferencia, ¿no? ¿Te persiguen por hacer las cosas mal o te persiguen por hacer las cosas bien? ¿No? ¿Cómo lo quieres ver, no? Imagínate, hay no sé cuántas personas conozcan a gente así como la que está en la calle, que está enfermo, que tiene cáncer terminal y que aún así está predicando la palabra de Dios. A los que están en video aquí no saben, pero aquí hay un espejote grandote, pero a los que están aquí si quieren pueden voltear y ya se preguntan eso, ¿no? O nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cuándo hacemos, cuándo no hacemos? Tampoco estoy diciendo que, ay, para la foto, para la selfie, no. Solamente es crear una conciencia, ¿no? Ya Dios dictará la forma, cómo, cuándo y dónde, y a quién. Tampoco es darle todo a alguien que necesita, porque a lo mejor esa persona no está lista, no está capacitada para administrar esa bendición que le puedes dar. A lo mejor lo va a utilizar para otra cosa que es mala o que es nociva para sí mismo. Tienes que saber administrar aún o saber mayordomear, valga la expresión, todo lo que vas a hacer o dar para una persona. Si no lo valora, yo creo que no sería correcto dárselo. No le des, aunque se refiera a la palabra como tal,
no le des, dice la palabra, las perlas a los cerdos, no sea que vuelvan y que las destrocen. ¿Para qué le das algo a alguien que aunque lo necesita, no lo sabe valorar ni aprovechar? Es bien fuerte la palabra, ¿eh? Y lo hice relax, para que no se me espanten. Sí. Sí. También sin alardearlo, como dice que tu mano derecha no sepa lo que haga tu mano izquierda. Y al final Dios obrará en la voluntad de que tú lo haces. Sí, sí, no es precisamente lo que te decía, a referencia de las fotos y todo eso, no es en referencia para que lo publiquemos o lo tengamos así, ¿no? Sino, pues hazlo y hasta ahí hazlo tú con Dios, en conciencia con Dios, ¿no? Sí he conocido gente que literalmente sí se quiere la foto y 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 la quiere ahí poner y se pone hasta el frente y sale así sonriendo y todo, ¿no? Y digo, bueno, ¿para qué hacen eso? O sea, es como promocionarse, como ¿para qué? Para agradarle a la gente, para estar bien con la gente, como bien dices, ¿no? A Dios no le agrada eso. ¿Para qué quieres todo estético y bonito si en realidad en lo espiritual no te funciona ni te sirve al 100? ¿Ya se despidió o qué? ¿Le dolió? Ya se fue, ya se nos fue uno por hablar la palabra. Pero ahorita regresa como, regresa como a abrir la puerta. Regresa como, ¿cómo dijiste, pastor, hace rato? Como el que se fue, regresó, que fue y desperdició todo. Como hijo pródigo. Va a regresar. Ese es otro tema muy fuerte también, ¿eh? Ajá, es otro tema muy fuerte que ya quizá después lo demos. Pero bueno. Sí, claro. Incluso según dicen, bueno, que cuando tú ya lo publicas como algo que hiciste, que ya no te es válido, ¿cierto? Puedes publicarlo, pero a manera de que hay gente que duda. Por ejemplo, hay gente que a mí no me ha dicho directamente, pero sí nos han comentado que les dicen a los que hacen tal servicio más, ¿no? ¿Y qué tal que tú te lo quedas o qué tal que tú esto, que el otro? Yo les digo, ¿sabes qué? Si tú quieres, una de dos cosas. Si tú quieres, puedes venir y entregarlo tú de mano a mano, porque también lo puedes hacer y de hecho sería mucho mejor que tú lo hagas, ¿no? Sea lo que sea, llevar comida, medicamento, cobija, lo que se ocupe. Y hay otra cosa, ¿no? Cuando tú lo haces por presunción, lo que hablábamos hace rato, o hace unos minutos, cuando lo haces por presunción, Dios conoce la actitud del corazón. La psicología analiza todo lo que está alrededor o fuera del ser humano, lo visible, lo perceptible, y se va a los detalles más rigurosos. La ley ejecuta o juzga conforme lo que ya sucedió. Tuvo una tentativa, lo intentó hacer. Ajá. Pero Dios va mucho más allá. Dios juzga el corazón de la persona. Si lo haces porque quieres que te vean, si lo haces porque quieres llamar la atención, si lo haces porque quieres tener una buena apariencia delante de la gente, Dios es el que juzga eso. Y ahí está mucho más tremendo, porque Dios sabe, ok, saco la foto, pero lo pongo no para, por ejemplo, ¿no? Que alguien lo escriba, lo pongo no para presumir, sino para demostrarte que cualquiera puede hacer esto y mucho más. Y Dios analiza si realmente es cierto o no es cierto. Ante la gente puede ser X o Y cosa, porque ya es por percepciones ahí. Pero ya en un ámbito o un nivel espiritual, Dios va a juzgar si realmente todo lo que tienes o lo que se te entregó, lo que estás haciendo, es legítimamente correcto, avalado por Dios. Si Dios respalda lo que tú estás haciendo, se va a notar. ¿Por qué? Porque es cuando el Espíritu Santo se empieza a mostrar ahí. Si el Espíritu no está contigo, ya tronamos todos, ¿no? ¿Dudas, comentarios, lágrimas y risas? ¿No? Bien, vamos a terminar, vamos a orar. Padre.
Sí. Es una prédica muy extensa, queremos tener más sobre este tema de la administración, así como varios temas que se tienen que tocar porque son inmensos, ¿verdad? Pero adelante, es parte de, ¿no? Sí. Vamos a orar para entregarle a Dios nuevamente pues nuestro corazón en esas áreas, ¿no? De entrega, de ser, de no hacer, de dar o no dar, ¿no? Porque también hay que, el administrar no solamente es dar a manos llenas, sino saber a quién y qué medida, qué porción. Ahí entra la sabiduría de Dios. ¿Cuándo, en qué momento y a qué hora? Padre Santo, muchas gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Gracias, Papito lindo, porque tú nos enseñas a ser más administrados, a tener una mayordomía más generalizada hacia lo espiritual, pero también que se tiene que reflejar en lo material, Señor. Llevando en acción tu palabra, Señor, es como queremos agradarte. Es como queremos llevar pues tus palabras de mayordomía de nuestra vida hacia la gente, Señor, a tu iglesia en primer lugar y también a los que no son de tu iglesia, y quizá después lo sean, Padre. Gracias, Papito lindo, por la vida de cada uno de los integrantes, de los que están aquí en esta iglesia, en esta congregación, de todos los servidores, desde el pastor hasta el que que están pues atendiendo otro tipo de áreas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno. Te pedimos que tú obres en nuestra vida, en nuestro corazón, en humildad, en pasividad, en tranquilidad, Señor, en orden. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú tomes el control de nuestra vida en todas esas áreas, Señor, y aún en las que quizá no hablamos aquí, pero que tu Espíritu Santo nos va a redarguir en los siguientes días. Padre, que en el nombre de Jesús, tu luz sea la que brille en y con nosotros, Señor, y que esa luz pueda ser llevada, Señor, a cualquier lugar, a cualquier sitio donde tu voluntad así lo desee, Padre. Que se haga tu voluntad en nosotros y con nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bendito Dios, que, Señor, tu palabra haga mella en nuestros corazones, en nuestra mente, y que nos cambie día tras día, Señor. Queremos agradarte a ti y queremos enaltecerte a ti, Señor. Que cuando prediquemos y alabemos tu nombre, Señor, sea tu nombre el que sobresalga en todo y por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Sí. Una prensa de un pastor iba a levantar una iglesia. Obviamente no tenían los recursos para levantar la iglesia, pero ya había hecho cuentas, ya había revisado qué tanto iba a ocupar. En algún momento le llama a un empresario. Y Dios al empresario le puso en su voluntad el donar cierta cantidad de dinero. Sí. Y le habló al pastor y le dijo, mira, a mí me habló Dios. Y me puso la cifra, Wow. la cifra de lo que iba a donar. Pero también, y yo te llamo para saber, para preguntarte qué cifra es la que ocupas. Wow. No te voy a decir cuál es, qué número tú digas. El pastor lo sabía y obviamente por la buena administración de los recursos y todo, al final el pastor con la honestidad le dijo, mira, es tal cantidad. Ajá. Y el otro, y el empresario obviamente dice, bueno, sí, esa es la cantidad que puso Dios. O sea, coincidieron. Wow. Wow. Sí, ahí es cuando Dios está mediando, fíjate, es la honestidad del pastor y la necesidad real, tangible, y la honestidad y el servicio de un siervo con cierto recurso para administrar, y como los dos estaban conectados espiritualmente, llegaron a ese punto de convergencia. Fíjate qué interesante, qué importante. Un pastor colombiano, no recuerdo el nombre, y un empresario americano, Sí, hay muchas historias. Fíjate que hace poco le platicaba a los pastores, hace poco tiempo, que
Ahorita ya terminamos el servicio, pero pues esto está a colación y creo que está bueno el chisme santo, digo la predicación, el seguimiento, ¿no? Y qué bueno que vinieron, hermanitos. Qué bueno que vinieron. Qué bueno verlos. Buenas noches. No, ya son madrugadas, bro. Ya, ¿cuáles noches? No, pero les platicaba al pastor Alex, a Martita y a Angie que mi hermano contactó a un pastor cerca de donde él está y por distancia pues no puede ir a otro lugar, pero le queda cerca a ese. El punto es de que a este pastor le robaron ya la iglesia 2 veces. 2 veces. Y el pastor se puso a llorar. El pastor se puso a llorar. Le roba, se metieron una persona les donó una casa y la acoplaron para hacer la iglesia porque se las donaron con ese fin, porque vieron a este pastor que pues ora mucho, enseña bien, es diligente y todo. Le dijeron, pastor, pues yo me tengo que mudar, me tengo que ir, no puedo cuidar la casa, pero mejor se las ofrendo. Se la puso a su nombre y la convirtieron en una iglesia, era con ese fin y propósito. Ajá, es cuando Dios pone eso así, ahora sí que en sincronía, ¿no? El caso es de que pasó el tiempo y se metieron a la casa y le saquearon todo el equipo. Haz de cuenta que todo esto, se lo roban 2 veces. 2 veces. Yo tenía equipo por otro proyecto que tengo, también de hace tiempo, y le vendí equipo para que otra vez volvieran a rearmar no la iglesia, porque la iglesia no se desintegró, sino que sufrieron precisamente pues esa afectación, ¿no? del robo, del hurto. Entonces pues ya armaron su equipo, los estuve asesorando con mejores cables de los que tenía incluso y cosas, y quedó muy contento el pastor, ¿no? Ya después, igual, no sé si algún día lo pueda invitar, si me dan permiso aquí, ya que les dé el testimonio, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió mucho que él no se dejó caer ni se venció, sino que siguió trabajando, predicando y ministrando y sirviendo al Señor. Y él me decía en testimonio, me dice, no hijo, ¿por qué lo así? No hijo, a mí me han hablado de tal y tal iglesia, que te vengas para acá y que no sé qué, o que te ponemos así como casi sucursal, y a lo mejor en buen plan, en buen sentido, ¿no? Pero si Dios lo puso a servir en algo y en algún punto, él me sorprende que ha sido muy obediente, porque él pudo fácilmente y con la mano en la cintura decir, no, pues ya me robaron, pues yo me voy a otra iglesia más grande, con otro respaldo, con otras cosas, ¿no? Y no, él siguió diligente a lo que Dios le mandó, y es lo que estábamos viendo con José. Primero es ser obediente con Dios, ¿mande? Y es una prueba, pero es una prueba por estar sirviendo. Ajá. Así es. Así es. Y hay dentro de la red de aquí, de Ríos, hay otra iglesia que se llama Roca, que son pues también hermanos nuestros en la fe, y ellos, a mí me sorprendió mucho que estaban predicando y evangelizando. Su iglesia, literalmente, su techo era un árbol, un árbol, en la calle. Y le digo, oye, ¿y si está lloviendo qué? Me dice, pues tapamos todo lo que se pueda mojar de electrónico y seguimos predicando. Y yo, wow, me sorprende. Ahorita ya Dios les dio un lugar, un espacio, creo que es más grande que esto, algo similar. Pero Dios les puso, y no crees que es un lugar así de lujo, sino que tiene tejas y tiene cosas así sencillas. En obra negra, literalmente en obra negra. Y a veces no nos damos cuenta de las bendiciones que tenemos y no valoramos. Ay, es que me falta a lo mejor más café. No hay azúcar. Es que tengo frío, yo no voy. Y como allá y que no sé qué, o sea. Y les comentaba que me encontré a un misionero. Tienen un niño pequeñito. Me lo encontré hace 2, 3 días. Y me decía, pues es que a veces no saben o no entienden los que viven y trabajan siempre mucho en una iglesia. Dice, pero mi hijo se duerme a veces con nosotros, está chiquito, tiene 2 años, 1 año, año y medio más o menos, y se duerme con ellos. Dice, a veces amontonados, a veces con un poco de frío, a veces no, y ellos han ido no recuerdo el país,
pero es como Uzbekistán o algo similar. Y allá sí es literalmente que los persiguen y les cuesta trabajo evangelizar. Si te cachan predicando, así en la calle, como si estuviéramos aquí afuera o aquí adentro, van por ti, queman tu iglesia, matan al pastor y persiguen a los feligreses. Y nosotros, ay dolor, ya me volviste a dar, ¿no? Bueno, pues ya terminamos, no sé si alguien más tenga alguna duda o complementar, ya para continuar con otras cosas. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, Pastor, ¿quieres comentar algo? ¿Pasa Sanji con...? Listo. Pues sí, pues hasta ahí quedó el tema de la mayordomía que vimos hoy.